Capítulo 17. La desaparición del universo. 11 de septiembre de 2001. Cuando Artén y Pursa se me aparecieron por primera vez 9 años antes, yo estaba en guerra. Ahora yo estaba en paz la mayor parte del tiempo y Estados Unidos estaba en guerra. En ese día, el World Trade Center, el Pentágono y 4 aviones de pasajeros se convirtieron en el blanco de los terroristas que destruyeron todo excepto el Pentágono, que quedó seriamente dañado. Miles de civiles desarmados fueron asesinados y el pueblo americano, a excepción de una pequeña parte, no estaba en su estado mental propicio para ningún tipo de perdón. Era un nuevo tipo de guerra para un mundo más complejo. El guión del ego ya no pedía guerras contra un enemigo visible y claramente definido. Sería mucho más pavoroso tener continuamente enemigos que apenas podían ser vistos o detectados, que no obedecían ninguna de las reglas de la guerra y que creían fanáticamente que era deseo de Dios que mataran americanos. ¿Cómo podía acabar realmente una guerra de ese tipo? Aquel martes por la mañana, juntos con millones de otros ciudadanos, miré envuelto en un silencio perplejo las imágenes televisivas que mostraban en directo el derrumbamiento de la segunda torre del World Trade Center. Las tomas combinadas del ataque produjeron algunas de las imágenes más terribles jamás vistas. Imágenes que, aunque el público no se diera cuenta, simbolizaban la separación de Dios, la pérdida del cielo y la caída del hombre. Al nivel de la forma, el loco sistema de pensamiento del ego estaba siendo arrastrado a un extremo ilógico. Los que habían sido verdugos en esta vida, sin duda, serían víctimas en otra. Mientras veía la terrible catástrofe y sus resultados, casi lloré al visualizar la horrorosa pesadilla que sin duda estaban viviendo quienes estaban en los edificios y alrededores de ellos. Entonces, en un milagro nacido del hábito, pedí ayuda a J. Casi instantáneamente vinieron a mi mente un par de pensamientos que había leído muchas veces al principio del curso, pero que solo me pareció apropiado aplicar en aquellos terribles momentos. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Al unirme a J, casi me sentía avergonzado durante un minuto por sentirme mejor ante lo que parecía estar ocurriendo. ¿Podía ver verdaderamente así de simple? ¿Podía negar la capacidad de sentirme afectado por cualquier cosa que no fuera Dios? ¿Era cierto que no había una jerarquía de ilusiones, incluyendo cualquier tipo de muerte? ¿Podía dedicarme sinceramente a mantenerme vigilante únicamente hacia Dios y su reino? ¿Eran todas las imágenes del mundo tan solo tentaciones diseñadas para persuadirme de que yo era un cuerpo, de modo que juzgara a los demás y mantuviera intacta mi inculpabilidad inconsciente, mi onírico ciclo de encarnación y mi ego? ¿Era realmente el perdón del Espíritu Santo la vía de salida que conducía a la paz de Dios, a mi retorno al cielo y a la desaparición del universo? Finalmente supe con seguridad que la respuesta a todas esas preguntas era sí. Aunque a veces me sentí mal a lo largo de los días siguientes, también sabía que mis sentimientos no eran nada en comparación con lo que hubieran sido de no haber tenido a J y a su curso. Eso no significaba que no sería conveniente actuar
en una crisis como esta. No obstante, hasta donde yo podía determinar, el ego había preparado una situación en la que no habría ganado. Si Estados Unidos no emprendía ninguna acción militar, eso no disuadiría a los psicópatas y probablemente los animaría como ocurrió en el caso de Hitler. Si Estados Unidos emprendía una acción militar, lo cual parecía inevitable, probablemente se producirían nuevos ataques terroristas y asesinatos, aunque la acción militar tuviera éxito. ¿Quién sabía cuándo podrían llegar esos ataques? Habían transcurrido 8 años entre los dos ataques. ¿Cuántos años más estarían los terroristas dispuestos a esperar para volver a golpear dentro de Estados Unidos? América podía responder y ser atacada, o no responder, y aún así ser atacada, y podía ocurrir en cualquier momento, en un futuro distante o no tan distante. Este era un dilema al que no le veía una salida fácil. Como era habitual en el guión del ego, la trama podía resumirse con la frase: mal si haces y mal si no haces. En cualquier caso, mi trabajo era perdonar, y decidí dejar las decisiones respecto a qué debía hacer el país en manos de los políticos. Este era su trabajo, porque así lo habían querido, y no es que ellos no pudieran practicar el perdón en cualquier situación si aprendieran cómo hacerlo. Yo daría dinero, donaría sangre y daría mi perdón. Es posible hacer esas cosas sin venganza en el corazón, sin ir a juicio ni culpa. Sin importar lo que parecía ocurrir, siempre recordaría que los ataques contra América solo probaban que este mundo no es el mundo de Dios, y que nadie en su sano juicio vendría aquí, excepto a enseñar la forma de marcharse. Por otra parte, aquí podía tener un sueño feliz de perdón, el sueño que me conduciría al mundo real. También me sentía muy agradecido de que Arten y Pursá me hubieran prometido una visita más al final del año. Quería comentar esta inesperada situación con ellos. Sin embargo, ¿no sabía yo lo que me dirían? Casi podía oír a Pursá: todos los milagros son iguales, Gary, tanto si quieres creerlo como si no. Y si no perdonan los estudiantes del curso, ¿quién lo hará? A finales de octubre asistí a la 10ª conferencia anual de un curso de milagros celebrada en Bethel, Maine, incluyendo a John Mundy, uno de los primeros maestros que fue introducido al curso en 1975 por Helen Schuckman, Bill Telford y Ken Wapnick en el departamento de Kent en Nueva York. Me encantó la conferencia de Bethel y tomé conciencia por primera vez de que parte de mi timidez, que tanto detestaba, había desaparecido. Esto me llevó a pensar que tal vez empezaría a viajar más para conocer otros estudiantes del curso, siempre que el Espíritu Santo me guiara a hacerlo. El 21 de diciembre, Arten y Pursá se presentaron para el último de los encuentros que teníamos acordados. Pursá: hola mi querido hermano, esto es lo que te llamé la primera vez que te vi, ¿recuerdas? Nos sentíamos felices de verte, pero sabemos que ha sido una época dura en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Gary: teniendo en cuenta todo lo ocurrido, estoy muy bien. Siendo agente de cambio y bolsa, me identifiqué con algunas personas de la empresa de corredurías del World Trade Center. Muchas de ellas no pudieron salir. Sé que todos elegimos el guión, pero no a este nivel. Ha sido una experiencia terrible para muchas familias, y esto ha hecho que los americanos se sientan menos seguros, al menos temporalmente. Como estoy seguro que saben, aproximadamente una semana después de los ataques, fui con mi hermano, que había venido a Florida, a ver a los Medias Rojas en el estadio de Fenway. Era nuestro modo de decir que los terroristas no iban a afectar a nuestras vidas. Una de las cosas que me hizo sentirme muy bien es que durante la 7ª entrada, cuando la mayoría de los aficionados nos levantábamos y abucheábamos a los Yankees, esta vez nos pusimos de pie y cantamos New York, New York.
Fue nuestro modo de dar nuestro apoyo a la gente de la Gran Manzana. Fue un gesto muy conmovedor para todos los que estuvimos allí. Pursa, sí, un modo de unirse. Mucha gente de Nueva York pudo oírlo y apreciarlo. Debo decir que hiciste un buen trabajo de perdón el día de los ataques. Gary, estaba intentando poner en orden algunas partes de nuestro libro y no tenía la televisión encendida. Cuando empecé a verla, tardaron un rato en poder explicar lo que estaba ocurriendo. Cuando dijeron que una de las torres gemelas había caído, yo no podía creerlo. Pensé que debía haber un error. No podía haber caído una torre tan inmensa. Cuando cayó la segunda, me sentí casi perdido. Arten, pero recordaste a Jota. Gary, sí, eso no falla nunca. En cuanto me acordé de él, la separación acabó. Nunca había ocurrido. Sin embargo, en una situación así, puede parecer un poco inapropiado dejar de ser compasivo con las víctimas. Arten, por supuesto, como sabes, no tenemos nada en contra de hacerlo apropiado. Aún puedes seguir identificándote con ellos como Cristo. No hay diferencia entre sentirse mal y sentirse culpable. Una leve incomodidad no es diferente de una rabia o de una pena extrema. Eres tú quien ha inventado la idea de los niveles. El recuerdo de la verdad puede aportarte paz, independientemente del suceso de la persona que están siendo perdonados. Mientras recuerdes la verdad, estás haciendo tu trabajo. A veces el sueño parece agradable, pero de repente, sin previo aviso, se convierte en una pesadilla. Esto es una reescenificación de la separación de Dios. Sin embargo, ni el mal ni el bien que parecieron proceder son verdad, tal como el curso te recuerda. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos, y así por algún tiempo son verdad para ellos, mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido. Pursa, asegúrate de seguir perdonando independientemente de lo que parezca ocurrir. Estás ante la tentación de considerarte un cuerpo en primer lugar, reaccionando como una persona frente a las tragedias ocurridas el 11 de septiembre, y después identificándote como americano y respondiendo como tal. Ningún buen americano va a quedarse cruzados de brazos ante algo así, ¿verdad? Entonces allí te quedas, en el mismo círculo vicioso de siempre, a menos que perdones. Si algunas personas creen que sería equivocado perdonar algo así y mostrar amor en lugar de miedo, tal vez deberían recordar que los locos que cometieron estos actos no los habrían realizado si alguien se hubiera tomado el tiempo de enseñarles a perdonar. En un caso de este tipo, la mayoría de los cristianos ni siquiera se molestarán en preguntarse qué haría Jesús. Eso es porque la respuesta no estaría acorde con sus sentimientos. Como ya hemos indicado antes, la respuesta siempre sería la misma. Él perdonaría. Eso no es discutible. Si él perdonó a la gente por matar a su propio cuerpo, ¿piensas que ahora se vengaría? Por supuesto, estoy hablando de Jota, histórico, que no hacía concesiones, y no del icono religioso insubstancial que puede ir en cualquier sentido. Digo esto para los cristianos que tengan oídos para oír. En lo tocante a los ataques sobre Estados Unidos, hablaremos enseguida del mejor modo de proceder en situaciones así. Recuerda siempre que tu estado mental y el resultado que conseguirás a partir de él están en tus propias manos, porque solo hay dos cosas que puedes hacer: juzgar como una expresión de miedo o perdonar como una expresión de amor. Una percepción conduce a la paz de Dios y la otra percepción conduce a la guerra, como enseña el curso. O bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede ser sino falso, pues lo que es real niega su opuesto. La visión no ofrece otra visión que esta. Y
Solamente se pueden aprender 2 lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente, y cada uno de estos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable, en un mundo de terror y desesperación. Arten, depende completamente de ti dónde quieras acumular tu tesoro. También depende de ti qué vía espiritual uses para ayudarte si eliges acumular tu tesoro en el cielo. Si eliges este camino, como hicimos nosotros durante nuestras últimas vidas, entonces te pediremos que simplemente prestes atención a lo que verdaderamente dice ese curso de estudio autodirigido. Después, úsalo sin intentar cambiarlo, porque como J explica, el Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no la entienden. Tú no podrías hacer esto por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede ser fiel a un solo significado, y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. Gary, de acuerdo. No quería esperar, así que, por favor, decidme, ¿cuál es el mejor modo de proceder en situaciones como la tragedia del 11 de septiembre? Pursa, vuelve a pensar en nuestras conversaciones sobre la verdadera oración y en cómo recibir orientación. Así es como puedes ser inspirado y recibir soluciones creativas a tus problemas. Y esto es aplicable a cualquier problema sin excepción. Únete a Dios y experimenta su amor, y las respuestas a nivel de la forma vendrán a ti como una extensión natural. No podría haber un mejor ejemplo que la forma inspirada de resolver los problemas que lo que hizo Gandhi para expulsar al Imperio Británico de la India sin siquiera disparar un solo tiro. Su no violencia, muy bien organizada y pública, finalmente hizo que la opinión del pueblo británico se orientara en contra de su propio ejército y a favor de la independencia india. Gary, eso es cierto, pero funcionó porque los propios británicos son muy civilizados. La no violencia no funcionará con alguien a quien no le importe un comino si la gente muere, ni con alguien a quien le entusiasme matar. Pursa, tienes razón, y esto pone sobre la mesa un punto importante. Las respuestas inspiradas son diferentes para distintas personas y situaciones. No hay una respuesta simple que se dé a todas las circunstancias. La verdadera inspiración es aplicable a lo que te está pasando a ti ahora. Lo que hizo Gandhi funcionó en su momento y lugar. En tu caso es posible que tengas otro tipo de problemas que exigen una solución aún más creativa. ¿Cómo se va a inspirar la gente si no aprenden qué es lo que produce la verdadera inspiración para luego practicarlo? Hemos mencionado que como la más poderosa fuerza en la historia de Estados Unidos, en la historia del mundo, Estados Unidos tiene mucha más responsabilidad que ningún otro país cuando se trata de encontrar soluciones creativas a los problemas. La profesión que has elegido no es la política, pero deberías hacer uso de lo aprendido en tu propia vida y compartir tu experiencia con otros. Llegará un día en que surja un presidente que sepa unirse a Dios en verdadera oración y que haya inspiración genuina. El Espíritu Santo trabaja caso por caso en cada aparente individuo. El enfoque de cada uno debería siempre estar en trabajo con él. Gary, ya hemos hablado de liberar completamente a Estados Unidos de su adicción al petróleo, de modo que no tenga que verse implicado en Oriente Medio, excepto para hacer el bien. Parece que este sería un punto de partida lógico. Pursa, sí que lo sería, pero eso no va a ocurrir en un futuro próximo, y tú, individualmente, no puedes provocarlo. No obstante,
puedes recibir inspiración respecto a qué hacer con tu propia vida. Conforme cada persona aprende a hacer lo mismo, el mundo ilusorio no podrá evitar beneficiarse. Artén, elige entre la fuerza de Cristo y la debilidad del ego. El mundo está dormido. Ahorra tiempo en tu despertar y no podrás evitar ayudar a otros en el nivel de la mente. Generalmente no ves lo que logra tu perdón, pero yo te aseguro que es vital y que el plan del Espíritu Santo no puede estar completo sin ti. El curso dice, las leyes de percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Sé parte de esta reversión del pensamiento, concentrándote en tus propias lecciones de perdón en lugar de las de los demás. Nos sentimos honrados de haber participado contigo en este proyecto para hacer que más gente sea consciente de la verdad. Eso no significa que tú debas tratar de guiar a otros. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es seguirlo a Él y permitir que tu aparente percepción individual dé un vuelco. Si te enfocas en tus propias oportunidades de aprendizaje, ahorrarás muchísimo tiempo. Te has acostumbrado tanto al imaginado mundo de cuerpos efímeros del ego que necesitarás más determinación y disciplina para liberarte. Confiamos absolutamente en tu éxito. Pursa, en lugar de enjaular las figuras corpóreas y robóticas de tu sueño, libéralas a medida que actúen para ti. A veces querrás usar pensamientos como este del libro de ejercicios para empezar tu día con el pie derecho. Hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas, le conceda a cada una un milagro de amor. Artén, no olvides nunca el proceso mental de perdón que Pursa te dio. Es así como el Espíritu Santo quiere que pienses en este nivel para ayudarle a Él a llevarte donde no existen niveles. De hecho, cuando el universo desaparezca y vuelvas a casa, ni siquiera recordarás el concepto de niveles. Como dice el curso, en el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidades de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. Pursa, conforme leas el curso, irás viendo por ti mismo que las cosas que hemos dicho respecto a él son ciertas. La siguiente cita es muy representativa de las declaraciones que hace J sobre el sistema del pensamiento del ego, que es el sistema de pensamiento del mundo. La culpabilidad clama castigo y se le concede su petición. No en la realidad, sino en el mundo de las ilusiones y sombras que se rige sobre el pecado. Sin embargo, el curso también enseña un sistema de pensamiento distinto que no puede mezclarse con el del ego, sino que ha venido a reemplazarlo. Lo estás aprendiendo bien. Perdonarás al mundo de modo que J te enseña, tal como él lo hizo. Y nos encontramos a salvo de toda la ira que le atribuíamos a Dios y que después descubrimos no era más que un sueño. Gary, les creo. Sabía que tenía que haber más respecto a J de lo que las iglesias me dijeron cuando estaba creciendo. De algún modo, todo esto me resulta familiar. Supongo que el sistema de pensamiento del amor fue exactamente lo que la actitud de J reflejó cuando estuvieron con él hace 2000 años. Pursa, absolutamente. En él no quedaba más que amor. Su perdón era perfecto. Gary, ¿y vuestro estilo de enseñanza, que a veces deberíamos llamar tan directo, ha sido estrictamente para beneficio mío? Pursa,
tuyo y de muchos. A veces tienes que pasarte un poco más para que alguien te preste atención. En este día y era, esto sería aplicable a muchos otros miembros de la sociedad tan dura donde parecemos vivir. Tú, querido hermano, ahora estás firmemente asentado en la dirección correcta. Estás aprendiendo perfecto perdón aquí, como han hecho todos los maestros ascendidos. Y perfecto amor será todo lo que conozcas en el cielo. Recuerda, cuando despiertas de un sueño, el sueño desaparece. Se irá completamente. No echarás de menos a nadie, porque todas las personas que hayas conocido y amado estarán allí contigo. Serán uno. Es impresionante. Gary, genial. Entonces, ¿tienen alguna instrucción de última hora para el libro? Arten, debido a que vas a incluir las citas que hemos mencionado del curso, hemos decidido establecer las cosas de tal modo que cuando acabes de escribir nuestro libro, habrás usado exactamente 365 de ellas, una por cada día del año. Estas citas, si se leen por sí mismas, constituyen un recordatorio de lo que un curso de milagro dice. Aunque algunas de ellas están parafraseadas, pueden ser leídas en el orden exacto, yendo de una nota a otra, y son una representación de J con sus propias palabras. Solo un par de ellas han sido usadas más de una vez, y pueden emplearse a lo largo de un año como pensamiento del día para mantener interesados a los lectores, de modo que la gente pueda recoger la forma de usar nuestro libro en el futuro. Asimismo, como sugeriste hace mucho tiempo, es posible que quieras deshacerte de tus notas y especialmente de esas cintas en cuanto termines de usarlas. No querrás que algún día se subasten en internet. Aparte de eso, simplemente acaba el libro y haz con él lo que hemos hablado en privado. No sientas ninguna presión. Nuestro mensaje es intemporal. Gary, está bien. Ya saben que de todos modos algunas de estas cintas no salieron muy bien. Tuve que rellenar muchos espacios en blanco. Es bueno que hayamos tomado notas. Dijiste que el libro no tenía por qué ser una transcripción literal, ¿no es así? Pursa, correcto. ¿Sabes? J también nos dijo a Tadeo y a mí hace unos 2 siglos que no deberíamos sentir ninguna presión. Él dijo que la salvación vendrá a cada mente cuando tenga que venir, mientras estaba allí. En un cuerpo que supuestamente había muerto, él nos aconsejó que diéramos a la gente nuestro amor, nuestro perdón y nuestra experiencia, y que dejáramos que el Espíritu Santo se hiciera cargo del resto. Gary, vaya, eso debió ser increíble. ¿Sabes? Ojalá te hubiera conocido cuando eras Santo Tomás. Apuesto a que eras un tipo interesante. Pursa, aún no era un santo. Eso fue una acción posterior a la iglesia, ¿recuerdas? En realidad me conociste cuando era Tomás. De hecho, tú me conocías mejor que nadie. Es más, me conociste mejor que ningún otro. Gary, ¿qué quieres decir? Pursa, tú y yo estamos aún más cerca de lo que crees. Gary, ¿a qué te refieres? Pursa, ¿ves, Gary? Tú eres Tomás. Gary, ¿qué quiere decir con que yo era Tomás? Pursa, tú fuiste Tomás hace 2000 años y serás yo en tu próxima vida. Gary, ¿qué? Pursa, todo esto es parte del guión, querido hermano, y tú debes representar tus papeles. Has tenido muchas vidas que fueron muy interesantes y otras que no fueron tan buenas. Eso es cierto para todos. Gary, ¿estás diciéndome que te estás apareciendo a ti misma en tus vidas pasadas y que yo soy tú? ¿Que yo estaba allí con Tadeo y Jota hace 2000 años y que era Tomás?
¿Yo escribí el Evangelio de Tomás? ¿Que yo voy a ser tú, una mujer, en mi próxima encarnación? ¿Y que esa será mi última vida? ¿La vida en la que alcanzaré la iluminación? Pursa, lo has entendido. Muy bien, Gary. Sabes que no hace falta alguien con una formación espiritual para comprender todo esto. Procura entender que he venido a ayudarte y ayudar a otros a través de ti. Y lo mismo ha hecho Arten. Todo forma parte del plan holográfico del perdón del Espíritu Santo. Tú y Arten os habéis conocido a lo largo de muchas vidas, incluyendo aquella en la que fuiste Tomás y Tadeo. También le conoces en esta vida, pero vamos a dejarte adivinar quién es. El hecho de que yo, tu futura imagen corporal de Pursa, aparezca ante ti y te ayude, forma parte del plan y refleja la ley del cielo por la que yo acabo ayudándome a mí misma. Siempre es a ti mismo a quien ayudas. A propósito, estás viendo una versión del cuerpo de Pursa cuando tenía 32 para ayudarte a prestar atención. Creo que ha funcionado estupendamente. Una parte de ti conoce todo el pasado, el presente y el futuro. El Espíritu Santo, mirando atrás desde el final del tiempo, decidió que en algunos casos usaría el futuro para ayudar a sanar al pasado, del mismo modo que usa el presente para sanar el futuro. El mundo tiene que acostumbrarse a pensar más holográficamente en lugar del antiguo modo lineal. Gary, ¿de modo que soy tu preencarnación? Pursa, sí, pero en realidad las dos encarnaciones ocurren a la vez. Nosotros ahora te visitamos desde fuera del tiempo. Gary, no sé qué decir. Aten, excelente. Una buena característica para un estudiante, ¿recuerdas? Sé que es algo asombroso. Vete acostumbrando. Hay muchas otras cosas fascinantes que te aguardan. Simplemente sigue haciendo tu trabajo de perdonar. Recuerdas que tienes que perdonarlo todo, independientemente de lo que parezca ocurrir en el futuro. Solo Dios es real. Te pedimos disculpas por no haberte revelado esto antes, pero no habrías estado preparado para acercarte a ti mismo como reencarnación de un santo famoso sin pensar que eso te hacía especial. Ahora podrás verlo como una lección más del aula. La mayoría de la gente asume que por el simple hecho de que la Iglesia nos llamara santos, aquellas vidas en las que fuimos 2 de los primeros discípulos debían ser las últimas, las vidas en las que alcanzamos la maestría. La cosa no funciona así. En realidad, nadie puede juzgar el nivel de desarrollo espiritual de otro ser. Solo el Espíritu Santo tiene toda la información necesaria para hacerlo. Supuestamente no tenías que empezar a recordar que habías sido Tomás hasta este momento temporal. La razón por la que siempre tenías ese anhelo de saber cómo fue la vida al lado de J hace 2000 años es que estuviste allí y fuiste estudiante suyo. Estabas tratando de recordar. Gary, puedo verlo. Es como intentar recordar un sueño que tuviste en la cama la otra noche, pero en realidad no puedes hacerlo con exactitud. Supongo que intentar recordar el cielo más consistentemente es algo parecido. Va a tener que pasar algún tiempo para que me acostumbre a todo esto. No puedo creer que yo he escrito el Evangelio de Tomás. Pursa, sí, pero tu vida como Tomás no fue la última. Y posteriormente escribiste otro libro espiritual. A medida que transcurrió el tiempo, fue leído más ampliamente y puso a mucho más gente en la dirección correcta. El libro fue llamado La desaparición del universo y vas a acabarlo dentro de unos pocos meses. De algún modo, también podría llamarlo
El segundo evangelio de Tomás. Ponte en marcha, perezoso. Gary, esto es demasiado para asimilarlo todo de una vez. No sé si me gusta la idea de tener que estudiar el curso durante más de una vida para iluminarme. Pursa. Algunas personas estudiarán el curso más de una vida y otras se iluminarán en la primera vida que lo estudien. En cualquier caso es un proceso. Has hecho grandes progresos y seguirás haciéndolos. Como casi toda la gente, tienes alguna culpabilidad profundamente enterrada de la que no eres consciente. Y por eso aún tienes algún miedo. Hará falta todavía más perdón que vaya desmoronando la culpabilidad inconsciente para que puedas despertar completamente. Por eso seguimos insistiendo en el perdón. Es lo que te despierta. Ya estás en el proceso de despertar. Tus ojos se están abriendo. Y acabar la tarea en 2 únicas vidas finales es mucho mejor que tardar otras 100 vidas para conseguirlo. Te aseguro que sin el curso habrías nacido otras 100. Asimismo, sé por experiencia que cuando seas Pursa y estudies el curso, todo te vendrá con más facilidad porque ya te has familiarizado con él en esta vida. Gary, ¿recordaré todo esto durante mi próxima vida? Pursa, sigues planteando buenas preguntas, querido hermano. Curiosamente, recordarás lo suficiente y olvidarás lo suficiente para hacer posible tu última lección del perdón. Irás posponiendo la lectura del libro que escribiste en esta vida hasta mucho después de la lección del perdón de la universidad que ya te conté. Antes estudiarás otras cosas, incluyendo los materiales clásicos de Wapnick. Cuando llegues al punto en tu vida de leer La desaparición del universo, ensamblarás todas las piezas del rompecabezas y lo recordarás todo. Tu conciencia se habrá expandido hasta ser la de un maestro ascendido, y Artén ya llevará algún tiempo en tu vida ayudándote. Juntos recordaréis muchas cosas. Por supuesto estoy hablando en tiempo pasado, porque para nosotros ya ha ocurrido, y en un sentido más amplio, ya ha ocurrido todo. Vosotros dos fuisteis capaces de perdonarlo todo, y no albergasteis ningún resentimiento. No tuviste miedo porque no valorasteis equivocadamente, y elegisteis la fuerza de Cristo a cada oportunidad. Finalmente, no estamos usando nuestros nombres reales en esta vida, porque si lo hiciéramos, alguna gente del futuro podría estar atenta para ver si pueden descubrir quiénes somos, y eso podría complicar las cosas. Es cierto que tuve un nombre procedente del sur de Asia, pero lo hemos cambiado para estas conversaciones. Cari, qué interesante es ver cómo encajan las cosas. Pursa, esa es la naturaleza del holograma, pero aún así tienes que perdonarlo todo junto con el Espíritu Santo si quieres hallar el camino de salida. El desear encontrar el camino de salida solo viene cuando reconoces la verdadera naturaleza de este universo ilusorio. No te dejes llevar por tu éxito y tampoco esperes que los demás estén siempre de acuerdo con lo que dices. No tienes que esperar que todo el universo despierte y huela en la realidad. Eres muy afortunado que durante tus miles de vidas fueras amigo tanto de J como de Gran Sol. Y si alguna vez sientes la tentación de pensar que eso te hace especial, recuerda esto. Todo el mundo, durante al menos una de sus numerosas reencarnaciones o encarcelaciones, ambos términos son precisos, estaría contento de ser amigo y seguidor de un ser iluminado que aún parece estar en un cuerpo. A veces ese ser iluminado es famoso, o al menos conocido, pero generalmente no es así. Ya te hemos dicho que la mayoría de los seres iluminados no buscan un papel destacado, pero tienden a atraer a algún amigo y seguidores. Y a menudo es una importante experiencia de aprendizaje para esas personas. También te hemos dicho que durante sus vidas, J
no era tan famoso como Juan el Bautista. J se hizo mucho más famoso después de la crucifixión y de la resurrección, pero incluso antes de eso tenía sus amigos leales y seguidores, entre los que estábamos incluidos. Actualmente hay más afortunados que nunca que o bien están iluminados o se iluminarán en esta vida cuando el Espíritu Santo sane completamente su culpabilidad inconsciente. Su número ha aumentado en las 2 últimas décadas, principalmente porque hay muchas personas estudiando y practicando el curso. Pensabas que iba a decir esto, que se debe a que el mundo está más iluminado. Lo siento, pero la salvación no es algo que tenga que ver con una masa crítica. Las personas no pueden iluminarse en los pensamientos de los demás, o simplemente estando en su presencia, pero es posible enseñarles la buena dirección. En los anales de la historia espiritual no se escribiría sobre la mayoría de la gente que ahora está iluminada o que pronto lo estará. Eso no tiene importancia. ¿Cómo podría importar si se trata de un sueño? Si verdaderamente saben que solo es un sueño, ¿por qué pensarían que es relevante que otros los conozcan? ¿Significa algo realmente los detalles de sus vidas? No, pero aún así, sus amigos se beneficiarían enormemente en que compartan su experiencia. Arten, ¿sabes de qué fuente están destinados a seguir aprendiendo? La lectura del texto del curso y del libro de ejercicios no tienen sustituto posible. Incluso después de haber hecho las lecciones, usa tu mente para elegir entre el cuerpo y el verdadero espíritu. Y al hacer esto, perdona al mundo. Mediante el perdón, tu ego se irá deshaciendo, como dice el curso conmovedoramente. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir, otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era un instante antes, ni será el mismo un instante después. ¿Qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. Pursa. J ha dejado claro lo importante que es la salvación para él. A medida que tu ego se va deshaciendo, te acercas más al principio, al momento en que cometiste ese primer error que después produjo todos los demás. Entonces podrás volver a elegir por última vez, lo que producirá tu retorno al cielo y a la unidad eterna con Dios. J estará contigo a cada paso del camino, porque, como te dice en el libro de ejercicios, no me he olvidado de nadie. Ayúdame ahora a conducirte de regreso allí, donde la jornada empezó, para que puedas llevar a cabo otra elección conmigo. No había otro modo mejor de cerrar las citas de nuestro líder. Te queremos, J, y te damos las gracias por tu luz eterna y certera guía. Somos tus discípulos hasta que el tiempo termine para todos. Y te amamos a ti, Gary. Tenemos un mensaje para que lo difundas, pero oirás nuestras voces combinadas en una sola, porque en realidad son la voz del Espíritu Santo, que seguirá estando aquí contigo cuando parezca que nos hemos ido. Gary, ¿volveré a veros alguna vez? Arten, eso depende de ti y del Espíritu Santo, querido hermano. Debes hablar con él al respecto, lo mismo que de todo lo demás. Gary, no se vayan todavía. Arten, está bien. Verás, todo va a estar bien.
Nota. Con esto, los cuerpos de Artén y Pursa comenzaron a fundirse en un hermoso espectáculo de gloriosa y prístina luz blanca que fue llenando lentamente la habitación hasta que todo lo que podía ver y sentir era el cálido y maravilloso resplandor de luz que me envolvía. Entonces escuché la siguiente declaración de la voz, después de lo cual la luz se expandió en un resplandor brillante y seguidamente desapareció, dejándome en la habitación pensando en todo lo que había ocurrido y en toda la ayuda que necesitaría en el camino que se extendía ante mí. Artén y Pursa en unidad. Os quiero, mis queridos hermanos y hermanas, que en realidad sois yo, pero que aún no lo sabéis del todo. Sentíos agradecidos por la oportunidad de perdonaros mutuamente y de esa forma perdonaros a vosotros mismos. Reemplazad vuestros resentimientos con amor. Dejad que vuestras mentes sean guiadas hacia la paz de Dios, y la verdad que está dentro de vosotros surgirá a vuestra conciencia. Es posible que recordéis que hacia el comienzo de estas conversaciones, Artén describió a Jota como una luz que guía a los niños a su verdadero hogar en el cielo. Lo cierto es que finalmente todos los niños han encontrado su camino de vuelta a casa. Entonces, cuando todos reconocieron que son uno y se descubrieron inocentes, Dios volvió a coger en el reino de la vida la parte de la mente de Cristo que ya no parecía perdida ni separada, para no volver a ser vista nunca más. El falso universo desapareció, volviendo al vacío que nunca estuvo allí. La mente ilusoria fue liberada en el espíritu para amar siguiendo la intención original. Ahora Cristo es tan feliz que no puede contenerse en sí mismo, de modo que se extiende más allá del infinito. Y todas las locas ideas de un sueño infantil ya no existieron para ser recordadas. No hay bordes, ni límites, solo plenitud y totalidad. No hay pasado o futuro, solo seguridad y alegría, porque Cristo está en cualquier parte, porque Dios está en todas partes, eternamente ilimitados. No hay distinción entre ellos. Todo lo que permanece es uno, y Dios es. Nota. Sobre un curso de milagros. El volumen autorizado de un curso de milagros, que comprende el texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro, están disponibles en inglés, tanto en encuadernación rústica como con tapa dura, así como en diversos otros idiomas, y puede solicitarse a la Fundación para la Paz Interior, el editor original. Entre las demás publicaciones relacionadas que se mencionan en este libro se encuentran 2 folletos de Helen Schumann, Psicoterapia y Viaje sin distancia, una breve historia de los orígenes del curso, escrito por Robert Scott. Dichas publicaciones pueden adquirirse en muchas librerías o directamente del editor llamando o escribiendo a Fundación para la Paz Interior. Una amplia historia del curso, incluyendo una revisión de las críticas y controversias que ha suscitado desde su publicación, están disponibles en Fairless Books con el título de Complex History of the Course. Gracias por haberme acompañado en toda la maravillosa lectura de este precioso libro, La desaparición del universo. Gabriel.